Hola, ¿cómo estás? Mira, eh, acabo de ver un pensamiento de, de un amigo, el director de la Universidad de Bethel, sobre el dolor, sobre las crisis. Y me llevó a recapacitar en esta palabra donde dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Cuando te preguntas por qué Dios creó el sufrimiento, durante muchos años he hablado con gente que sufre. Algunos fueron responsables directos del sufrimiento, pero muchos por la intensidad del sufrimiento tuvieron profundos acercamientos a Dios, pero también profundas dudas con Él. El dolor nos lleva a cuestionar nuestras creencias en Dios. Una y otra vez escuchamos las palabras, ¿es Dios omnipotente? ¿Es verdaderamente tan poderoso? ¿Dios es justo? ¿Por qué parece como que no le importa el sufrimiento? ¿Y dónde está Dios cuando más lo necesito? Son palabras con las que conocemos bien porque en medio del sufrimiento yo también me las he formulado. Si no has tenido que confrontar probablemente algún día ante el dolor, brotarán de tus labios, si hoy estás atrapado en el sufrimiento físico y emocional, hoy puedes encontrar una respuesta a tu sufrimiento. En esos momentos que ninguno desea, en medio de una desesperada búsqueda, Dios quiere darnos lo invaluable, algo que nunca hubiera perdido. Cada pregunta puede convertirse en una invitación a la esperanza, la entrada a un regalo de la misericordia. Pero ¿por qué permite Dios que tengamos sufrimiento? ¿O por qué Dios permitió que entrara el sufrimiento al mundo? Descubrí esta pregunta en un lugar menos imaginado. Preguntándole, se acercó uno de mis feligreses una vez y me dijo, pastor, y me empezó a contar la historia de que él trabajó en un hospital de leprosos. Y me decía cómo la gente se desgarraba, no sentía dolor cuando se le caía un pedazo de carne, de dedo, en fin. Y fue detrás de la pared del hospital de leproso la gente que tiene lepra llamada enfermedad de Hansen. No sienten el dolor físico, pero justamente esa es la tragedia de su condición. Y a medida que la enfermedad invade el cuerpo, las terminales nerviosas que transmiten el dolor quedan insensibles. Con el tiempo se producen deformaciones físicas que el enfermo no puede sentir ya ningún dolor. Hay pacientes que les han amputado los dedos del pie sencillamente porque les aprietan los zapatos y otros que casi pierden un pulgar por un hematoma que se les formó por sujetar con fuerza la escoba. Y muchos pacientes en el hospital pierden la vista por eso, porque la lepra atrofia las células que producen el dolor, que avisan la necesidad de que hay un dolor. El dolor no es una innovación de Dios al mundo, de Dios al último momento para hacernos la vida miserable. ¿Sabes que de mayor a menor el dolor nos sirve de algo? Las células que producen el dolor nos alertan cuando cambiamos los zapatos, cómo tomar la escoba, el rastrillo, cuando pestañeamos. En síntesis, el dolor nos permite mantener una vida libre y activa. Sin la adversidad del dolor, muchos deportes serían demasiado riesgosos. Sin dolor, el arte y la cultura serían limitados. Los músicos, bailarines y escultores se basan en la sensación del cuerpo ante el dolor y la presión. Por ejemplo, un guitarrista. En pocas palabras, el dolor es esencial para preservar la vida en el planeta. No es una innovación de Dios hecha en el último momento para hacernos la vida miserable. Observa la increíble red de millones de sensores del dolor en el cuerpo que calibran con precisión para cubrir nuestras necesidades de protegernos, y veo en ello un ejemplo en la capacidad de Dios y no su incompetencia. El Salmo 22, 22
cuando se duda del poder de Dios, la muerte, la enfermedad, los terremotos, los tornados y todos los desastres despiertan preguntas acerca de la participación de Dios en la tierra. ¿Por qué Dios no lo pone fin a algunas de las peores calamidades para que ya no sufra el hombre? Job, capítulo 38, 1 y 2, le dice, tú me instruirás. Cuando Dios se le aparece a Job, síñete, vamos a platicar, Job, tú y yo. Paso a paso Dios le va llevando a Job por el proceso de la creación, crea el planeta de la Tierra, cava las profundidades de los océanos, establece el sistema solar y lo echa a andar, le da forma cristalina a la nieve, luego se refiere a los animales. Tenemos infinidad de indicadores de que Dios no está conforme con el estado actual del mundo, como tampoco seguramente lo estaremos nosotros, pero Él tiene planeado algo mejor todavía. Que a través de los profetas de la vida de Jesús, el Nuevo Testamento, se traza el tema de la esperanza de algún día, que algún día cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Pablo habla de los sufrimientos de este siglo que no son compatibles con los tiempos venideros. Pero a veces, por estar en esa creación gimiente, no podemos dejar de sentir al viejo Job, que se rascaba con las llagas con un trozo de vasija rota y se preguntaba por qué Dios le dejaba tanto sufrir. Como Job, a nosotros se nos pide que confiemos en Dios aun cuando todas las evidencias parecían estar en contra nuestra. Se nos pide que creamos que Dios controla el universo y que Él tiene preparado un mundo mejor, sin dolor ni maldad, sin desilusión. O el Salmo 13:1, cuando parece que Dios es injusto. ¿Por qué a mí? Nos preguntamos cada instante cuando nos enfrentamos a una gran tragedia. 2,000 automóviles iban por la autopista bajo la lluvia. ¿Y por qué el mío patinó hasta el puente? O de todos los niños que van a la escuela, ¿por qué el disparo de un loco alcanzó a mi hijo? O un raro cáncer afecta a cada una de 100 personas, pero ¿por qué tuvo que ser a mi padre entre esas víctimas? Cada una de esas preguntas supone que Dios en cierta medida es responsable, que Él directamente causa el dolor. ¿Acaso Dios selecciona la manera en que vamos a morir? Hazte esta pregunta, medita en ella. ¿Acaso Dios selecciona la manera en que vamos a morir? Si Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero también es soberano. Muy pocos podemos evitar tener esos pensamientos cuando nos golpea el dolor. Inmediatamente empezamos a buscar en nuestra conciencia algún pecado por el cual nos está castigando. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a través de mi sufrimiento? Y si no encontramos algo definido, empezamos a cuestionar la justicia de Dios. ¿Por qué estoy sufriendo más que mi vecino, que es un imperfecto, un pecador, un malvado? La gente está sufriendo, se atormenta con estas inquietudes mientras yace en cama. Se pregunta acerca de Dios. Con frecuencia creyentes con buenas intenciones lo hacen sentir peor. Inquieren, algo habrá hecho para que merezca esto, o no has orado lo suficiente, y llegas a la sala del hospital sintiéndote culpable y frustrado. El único lugar donde podemos resolver nuestras dudas acerca de Dios es la Biblia. ¿Acaso Dios usa el sufrimiento como castigo? En alguna ocasión sí. Lo vemos en el pueblo de Israel. A Faraón se le pidió que cambie y no lo hizo. No creo que el dolor intenso no enseñe si el sufrimiento en sí enseñara. El mundo sería sabio, pues todos sufriríamos. Al sufrimiento hay que agregarle aflicción, comprensión, paciencia, amor, disponibilidad y el deseo de seguir vulnerable. En Juan 9, 1-5 y Lucas 13, 1-5, enseña que no es por causa del pecado el dolor. Escucha, no es por causa del pecado el dolor. Algunos sufrimientos están íntimamente relacionados con la conducta, el alcoholismo, el tabaquismo, alguna enfermedad venérea, eso sí. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos siendo castigados por Dios. En cambio, el sufrimiento sigue el patrón del inesperado y aparentemente inexplicable dolor sufrido por Job y la víctima de la catástrofe mencionada por Jesús. En el Salmo 56:8, cuando te preguntas
Si a Dios le importas, ¿por qué Dios no muestra más interés por nosotros? Si a Dios le importa mi dolor, ¿por qué no me lo hace saber? El escritor teólogo S.C. Lewis, en su libro El problema del dolor, en él contesta fehacientemente algunas dudas que surgen cuando algún cristiano sufre. Cientos de miles de personas han encontrado consuelo en este libro, pero cuando su esposa contrajo cáncer, él vio cuando la vida de su esposa se iba apagando poco a poco en la cama de un hospital hasta que murió. Después de su muerte escribió otro libro sobre el dolor, mucho más personal y emotivo, un sufrimiento observado. Y en este libro Lewis no cuestiona la existencia de Dios, sino el amor de Dios. En ningún otro momento Dios pareciera tan distante o despreocupado. ¿Dios ama realmente? Si no lo hace, ¿dónde estaba en un momento de semejante sufrimiento? Aún el creyente más fiel como Lewis puede cuestionarse el interés personal de Dios. En momentos así la oración parece la palabra que caen al vacío. Jesús pasó la mayor parte de su vida con personas que sufrían y reacciona ante ellas también como percibe Dios el dolor. Cuando muere Lázaro, cuando Dios vio a la gente desamparada, cuando le pidieron directamente que sanara a alguien, sanaba el dolor. ¿Qué siente Dios de nuestro dolor? Mira a Jesús, su reacción ante las personas que padecen era tristemente de sufrimiento. Todas nuestras dudas acerca de Dios y el sufrimiento deberían pasar por el filo de lo que sabemos de Jesús. Dios no le exige a nadie, a aquel hombre. Dios no le exige, nada al hombre que no se exige él mismo. Él tuvo el valor y la honestidad de tomar su propia medicina, pasó por lo mismo. Cuando necesitas sentir el amor de Dios, lee el Salmo 17, 7 y 8. Dios sufre nuestros dolores también. Acuérdate que Él padeció en la cruz por ti y por mí. Que tengas un hermoso día, cuídate mucho y reflexiona sobre estas palabras que te acabo de compartir. Recuerda, el Señor viene. Jesús es el único camino. Maranata.